Es una gran bendición, hermanos, de verdad. En todo este tiempo que llevo sirviendo al Señor, cada día me doy cuenta de que necesito depender mucho más de Él. Y no solo eso, sino que cuando dependemos de Él, hay algo que brota sobrenaturalmente de nuestra vida. No importa quién esté contra ti, no importa quién te haya hecho algo, no importa lo que tú hayas hecho en concreto, siempre que corras al trono de la gracia del Señor. Es importante esto porque el enemigo quiere a toda costa quitarnos el gozo de la salvación, ¿sabes? Y me doy cuenta de que aunque estuviera en medio de un desierto yo solo y no tuviera una gota de agua para beber, sé que lo único que no me podría faltar era estar con mi Dios, porque realmente sé que un día u otro pronto moriremos. Y es más pronto que tarde, porque los días del hombre son muy pocos y pasan muy rápido. Estos días estábamos orando por el papá de Rocky y si le preguntas al papá de Rocky como le podías preguntar a cualquier otro papá de los que ya se han marchado, ¿verdad? Que han cumplido 90, 95 años, y le preguntas si su vida le ha pasado rápido, te dirían que sí, que le ha pasado como un soplo. Cuando tienes 20, 30, 40, 50, no asimilas que solo son 20 o 30 los que te pueden quedar, o 40 como mucho. Y que esos también pasarán así de rápido. Pero lo bueno de todos es que el Señor creó a su iglesia como algo precioso, algo genuino, algo verdadero, y con el deseo de que su iglesia fuera diferente al mundo que no tiene a Dios en su corazón. Si decimos que realmente somos iglesia de Dios, somos hijos del Altísimo, si realmente el Señor nos ha perdonado y nos ha limpiado y su sangre se ha derramado por cada uno de nosotros, pues podremos entender que realmente somos unos grandes privilegiados y que no podemos seguir viviendo como vivíamos. No hay un caramelito ahí para Valeria, porque ha tenido esta semana ahí un fuerte constipado. No era COVID, era catarro puro y duro, ¿no? Gloria a Dios. Por eso hoy quiero compartiros algo importantísimo. Siempre es importante lo que comparto. Siempre es importante todo aquello que lleva el sello del Espíritu Santo y obviamente fluye del libro majestuoso que es la palabra de Dios, la Biblia. Todo es importante, dice la Escritura, que toda es apta para enseñarnos, para redarguirnos, ¿verdad? Para hacernos ver y entender las cosas. Hermano, yo te digo, cuando se te hable la palabra de Dios, cuando el Señor te hable a través de ella y no lo obedezcas, la luz que posiblemente haya en ti sea tinieblas. Porque todo radica y todo depende de que vivamos alrededor de esta luz, de que vivamos alrededor de esta palabra y que la podamos atesorar en nuestros corazones. Por eso me gustaría que cogieseis en vuestras Biblias 1 de Juan capítulo 3. Yo os digo a todos vosotros en esta mañana, y me uno a esta realidad, que todos hemos sido asesinos, todos hemos matado. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y pasamos por ese mandamiento, no matarás, todos creemos que ese lo hemos cumplido, pero no es así. Porque de una manera u otra, o por pensamiento o por una actitud errónea, la Escritura nos revela algo importantísimo. Por eso dice así: todo aquel que aborrece a su hermano, me gustaría que lo dijerais vosotros, lo decís muy bajo, ¿por qué? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Dónde estás? Primera de Juan, capítulo 3, verso 15 al 16. ¿Qué pasó? ¿Solo dije el capítulo? Sí. Ya sabéis que la neurona que tengo, pues bueno, funciona cuando funciona. Pero ahora funciona, ahora está funcionando. Ha sido un lapsus.
Capítulo 3, 15 al 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, literalmente, es un homicida y no hay excusa. No hay excusa. No tienes ninguna excusa. Aunque tengas toda la razón, no hay excusa. Si aborrecemos a cualquier hermano nuestro, por la razón que sea, somos unos criminales. ¿Lo entiendes? Amén. Y ya no hay nada a nuestro alrededor que diga, no, es que yo tengo la razón. Es que Dios está de mi parte. Dios está de tu parte cuando haces, cuando realmente pones en práctica la palabra de Dios. Dios no puede estar de la parte de aquellos que la desobedecen. De hecho, lo dice con mucha claridad en su palabra. Si me amas, ¿qué? ¿Guarda? Mis mandamientos. ¿Por qué tenemos que predicar, verdad, de Génesis hasta Apocalipsis? Si hay textos tan sencillos y tan directos hacia nuestro corazón que nos desmontan todo el chiringuito que nosotros podamos levantar. Es importantísimo esto que lo entendamos, porque en cualquier momento de nuestra vida nos enfadaremos, nos ofuscaremos, seremos cristianos ofendibles, cuando realmente la palabra de Dios nos anima a ser inofendibles. Y cometeremos errores dramáticos que nos costará el perder el gozo de la salvación, el creer que quizás estemos llenos de luz, pero que la única verdad que hay y que haya en nosotros sea la pura tiniebla. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué tremendo, ¿no? En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, y dice la Escritura, también nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién? Por los hermanos. Por los hermanos. Oh, cuántas cosas. Dame de ahí las pilas. Cuántas cosas han pasado dentro de las congregaciones evangélicas, ¿verdad? Y esta no iba a ser menos, ¿sí o no? Llevo 20 y tantos años aquí como pastor. Ha pasado mucha gente por aquí. Pocos se han ido mal. Con los dedos de mi mano. Con los dedos de mi mano se han ido sin la bendición de Dios. Pocos. Muchos han ido por millares de razones y han sido bendecidos. Y allá donde han ido, Dios les ha bendecido. Quiero decir con esto que tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Entiendes esto? Y la Escritura lo dice con toda y suma claridad, que debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Ni que decir tiene de que cada uno somos independientes y podemos querer recibir ese favor o no. No podemos oprimir a nadie para recibir nuestro favor, no podemos obligar a nadie a recibirlo, pero sí podemos intentarlo. Sí podemos decirle que nuestro corazón está dispuesto a que realmente todo sea restaurado, todo sea conforme al corazón de Dios y conforme a su palabra, porque si no nos convertiremos en asesinos y no tendremos vida eterna. Esto es terrible, porque los hijos de Dios nos hemos acercado al Señor y no solo para que nos aliviara de nuestro pecado, que lo ha hecho, sino también el Señor nos recordó que haciendo esto nosotros salvaríamos nuestra alma. Y a partir de ahí nosotros nos consagramos al Señor. ¿Sí o no? Nosotros nos consagramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás no te parezca importante cuando desobedeces a alguien que Dios ha puesto para guiarte o para que te hable conforme al corazón de Él. Quizás no te parezca importante que no escuches la voz de Dios a través de alguien que sabes que verdaderamente Dios usa para tu propio beneficio, porque no está pidiendo de ti nada que no pida el Señor a través de su palabra. Y en esto conocemos a los siervos de Dios. En esto conocemos a los hijos de Dios que no atraen a la gente por fuerza, sino con cuerdas de amor. En esto conocemos a los hijos de Dios que también se equivocan, ¿verdad? ¿Nos equivocamos o no? Amén.
quiero acordaros de que las palabras y lo que comparto en esta congregación lo comparto antes para mí. Porque si anhelo con todo mi corazón bendeciros y que tanto vuestra casa como vuestras finanzas como vuestra vida en total vaya bien, al menos me gustaría también que cada uno de vosotros deseara eso también de mí. ¿Sí o no? Somos parte del mismo cuerpo, somos una familia, no puede ser rota, desgajada, quebrada, porque realmente no hayamos entendido lo que el Señor nos está diciendo. Por eso es que si aborrecemos a nuestros hermanos nos convertimos en asesinos. Que quede esto muy claro. Lo que pongas detrás ya es cosa tuya, no es cosa de Dios. Amén. Esto lo comento y lo comparto pues porque la Biblia nos enseña a través del tiempo la rivalidad entre hermanos en multitud de versículos. Hermanos en la carne y hermanos en la fe. Y se remonta casi al principio de los tiempos, como os había dicho en alguna que otra predicación, empezando con los dos primeros hermanos mencionados en las Escrituras, ¿verdad? Caín y Abel. Todos conocemos el fatal desenlace, ¿verdad? Pero encontramos también otras rivalidades. No se ha quedado ahí la historia y ni que decir tiene que en la mayoría de las iglesias, congregaciones, somos una sola iglesia. Pero en la mayoría de las congregaciones evangélicas han pasado muchas cosas de estas, tristemente. Llevo 20 y tantos años aquí y en alguna que otra ocasión ha pasado. Pero la Biblia, claro, si la leemos y si la retenemos y la guardamos, como dice la Escritura, en nuestro corazón, podemos ver muy claramente de que está llena de estos momentos, ¿no? Y que no son circunstanciales o que nos pasa a nosotros solos en un momento determinado, en una ciudad determinada, porque hay un pastor determinado, sino porque el hombre es así, se rebela contra Dios, se rebela contra lo que Dios dice y hace. Abel y Caín, Caín tenía la misma oportunidad que Abel de hacer una ofrenda genuina a Dios, sin embargo optó por hacer otra cosa y lo único que se le ocurrió fue tener celos contra aquel que lo había hecho bien. ¿Sí o no? ¿Acaso la culpa era de Abel? No, Abel llevó la gratitud de Dios, pero su hermano lo mató, lo apuñaló. Y necesitamos cuidar mucho nuestro corazón y nuestra mente, necesitamos sanar nuestra vida. Porque si no, en ocasiones empuñaremos la quijada del asno de Caín y posiblemente hagamos daño. No importa, porque seguramente lo estemos haciendo a personas que están agradando a Dios. Y aunque acabemos con sus vidas, y como acabó Caín físicamente en este caso, aunque intentemos acabar con sus vidas, Dios estaba con Abel. Dios se gozó de la vida de Abel y estoy seguro de que Abel es relevante en la eternidad. Y un día cara a cara también podremos abrazarlo. Y aunque le costó la vida, hizo lo correcto. Amén. Y a nivel espiritual, en estos tiempos, ¿verdad? Pasa igualmente, ¿no? Tenemos que cuidarnos de ser homicidas, de ser asesinos, porque podemos hacer daño. Y no solo a nosotros mismos, sino a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a la familia de la fe. Por eso la Escritura nos dice en vano que suplamos para nuestra familia, mayormente para los de la familia. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? No lo digo yo. En cada caso la rivalidad entre hermanos fue una realidad que está en la Biblia, incluye obviamente, si os acordáis, a Ismael y a Isaac. Se peleaban de críos a Esaú y a Jacob. Ya sabéis lo que pasó con estos dos hermanos. También por asesoramiento de una mamá que estaba desubicada, ¿verdad? Una esposa puede estar desubicada, un esposo puede estar desubicado y puede generar en el corazón de una esposa algo diferente a lo que la palabra de Dios dice, y al revés, un hijo puede estar desubicado. Pero si tú estás en Cristo Jesús y no estás desubicado, tienes que mantenerte firme, porque la Escritura dice: el que crea estar firme,
mire que no caiga. O sea que no es una opción, es algo que debemos implementar en nuestra vida. La firmeza espiritual es algo necesario para que pase lo que pase y venga por medio de quien venga, nosotros podamos estar firmes y seguros en el Señor. ¿Y cómo lo estamos? Sabiendo que se cumple la palabra de Dios en nosotros, sabiendo que obedecemos la Escritura, ¿sí o no? Si aborrezco a mi hermano, no puedo estar firme en el Señor. Lo dice Dios, no lo digo yo, ¿sí o no? Entonces, cuando se te pase por la cabeza la idea o por el corazón, deséchalo en el nombre de Jesús. Hay momentos en los cuales deseamos en la carne hacerlo. Yo lo he deseado muchísimas veces, aquellos que me han intentado hacer mal. Pero gracias a Dios que he conocido una nueva vida, he conocido una vida diferente. Una vida en la que puedo actuar diferente. Ya no depende de los demás, sino depende de mí mismo. Depende de lo que yo decida, ya no de lo que decidan otros. Si me insultan, si me rechazan, si me escupen, si hablan mal de mí, me da igual absolutamente. Lo que me importa es mi actitud. ¿Qué voy a hacer yo con respecto a lo que está pasando? Y no me queda otra, si soy un hijo de Dios, que seguir amando. Que seguir amando. Que seguir siendo fiel a la palabra, porque si no me convierto en otro homicida. Amén. Lo dice la Escritura, no lo decimos nosotros. Y estos hermanos, tanto Lea y Raquel, José y sus hermanos, todos conocéis esa famosa historia, y yo la recalco muchas veces porque es una historia verdaderamente tremenda, donde se ve el poder de Dios y donde se ve el sufrimiento y donde se ve la necedad del hombre juntamente, se ve todo conjunto, ¿no? Gracias a Dios esta historia acaba bien, pero otras no acabaron tan bien, como la de Abel y Caín. Y Abimelech y sus hermanos, en cada caso la rivalidad entre hermanos condujo a que uno o más hermanos adoptaran, ¿verdad?, esas acciones imprudentes y pecaminosas en las que no queremos caer. ¿O quieres caer en ellas? ¿Quieres caer en ellas? ¿Queréis caer en ellas? Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Tenemos que decir, yo quiero caer fuera de la gracia de Dios. Quiero caer en esos errores. Si dices no, tienes que procurar con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, aferrarte a aquello que dice Dios y intentar cumplirlo sí o sí. En ello va nuestro crecimiento. Yo quiero crecer en Cristo, no por ser pastor, nunca lo quise ser, pero sí quise ser hijo de Dios. Y se lo dije al Señor a los pies de la cruz. Dije, Señor, quiero ser tu hijo. Quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero que salves mi alma. Y el Señor me restauró, me confortó hasta este día, después de trabajar muchísimo en mí, después de seguir y sigue trabajando en mí, obviamente. Después de hacer muchas cosas que quizás no le agradaron durante todo este camino, el Señor ha seguido cubriéndome, protegiéndome, porque también lo que ha visto es mi corazón. ¿El Señor está viendo tu corazón hoy? ¿Qué dice la Escritura? Dios no mira lo que mira. El hombre. Mira tu corazón. No está mirando solo el mío. Me pongo, por ejemplo, en este sentido para que entendáis que realmente estoy predicando para todos nosotros. Y que Dios está mirando constantemente nuestro corazón, ¿no? Y la actitud honesta y correcta de un hijo de Dios es volver a la vida. Y solo podemos volver a la vida en la palabra de Dios. Amén. Cumpliendo su palabra. Solo podemos vivir de nuevo cumpliendo la palabra de Dios. Si no, volveremos atrás. Como os dije el domingo pasado, como decía mi pastor, algunos se convierten y dan un giro de 180 grados y se ve el cambio. Son transformados. Pero algunos se pasa de vueltas y da un giro de 360 y vuelve a donde estaba o peor, más atrás. Qué terrible, ¿verdad? Dar un giro de 360 para volver al mismo sitio donde saliste, donde te quitó el Señor. No vale la pena perder el tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Algunos están como hace 30 años en sus historias macabeas. Por eso
me gustaría que esta no fuese tu realidad nunca. Que no fuese la de ninguno de mis hermanos en la fe, ni en esta congregación ni en ninguna. Que los que nos reunimos en las distintas congregaciones podamos entender el verdadero evangelio. Que no consiste en puntuales milagros, sino que consiste en el milagro constante de tu relación con Dios cada día. Y en el milagro constante de aceptar la palabra de Dios y ponerla por práctica cada día. Eso sí que es un verdadero milagro. Oh, mi Dios. Sea como sea, la rivalidad entre hermanos siempre trae dolor, problemas, dificultades y obviamente la intervención, como no podía ser de otra manera, de Dios. Dios quiere que los hermanos vivan en armonía. ¿Sabéis que es verdad, sí o no? Y sabéis que Él lo dice así, con toda esa claridad y toda esta objetividad, ¿no? Y para eso vamos a leer el Salmo 133:1. ¿Quién lo quiere leer? Del 1 al 3. 133 del 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer con voz alta? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida nueva. ¿Has leído bien, no, Rosita? ¿Seguro? ¿Eso es lo que dice en tu Biblia? ¿Eso es lo que dice en la Biblia de cada uno de vosotros? O sea que tenemos la misma Biblia, ¿no? Que Rosita. ¿Sí o no? ¿Todos tenemos la misma Biblia? Sí. Entonces, ¿por qué sabiendo esto hacemos cosas a veces que no tienen nada que ver con esto? Qué salmo tan hermoso. ¿A que sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero esto no pasa así, solo por un chispazo. Esto tiene que salir de nosotros, ¿no? La intención a soportar a nuestros hermanos, a amarlos. La intención de cubrir sus defectos, sus fallos con nuestro amor. Esto es puro evangelio. Esta es la pura palabra de Dios, ¿no? Y desgraciadamente, pues en ocasiones, salmos como este los pasamos por alto. Y dejamos de oír la voz de Dios. Y pensamos que la estamos escuchando porque tenemos razón a no sé qué cosas. No importa, te vuelvo a decir, no importa la razón que tengas si estás desobedeciendo la palabra de Dios. Dios no está contigo. Dios no está contigo. Si edificas tu casa sobre la arena es problema tuyo, no es problema de Dios. Si edificas tu casa sobre la roca, ni que decir tiene de que la palabra de Dios se te revela a ti mismo y te dice que obviamente eres un hombre sensato, una mujer sensata, porque edificar tu casa sobre la roca significa poner su palabra por obra. Pero cuando edificamos nuestra casa sobre la arena, ¿qué significa? Que no estamos poniendo su palabra por obra. Y entonces nos permitimos el santo lujo de hacer lo que nos han dicho, lo que nos parece o lo que realmente en ese momento creemos que nos conviene. Por eso deber de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros, es dar luz. Y solo damos luz con la palabra de Dios. No damos luz simplemente permitiendo que los hermanos sigan en su error. Lo siento, pero esto es una confrontación. Una confrontación que la haces por amor. Y a nadie le agrada violentarse, ¿sí o no? Cuando vas a decirle algo a alguien que sabes que le conviene, tu corazón o tu cuerpo, tu carne parece que se estremece y necesitas ponerte delante de Dios, ¿no? Para que lo que le digas puedas impactar en su corazón. Y a veces se consigue y otras veces no. Pero lo que no puedes es permitirte el lujo de excluir a Dios de esa realidad.
en el sentido de quedar o querer quedar a bien con algo o con alguien, aunque sea tu hermano en la fe, aunque sea tu hermano en la carne, aunque sea quien sea, sin confrontarlo con la palabra de Dios. Y esto no es solo deber de un pastor, esto es deber de cada hijo de Dios. Amén. Por eso la Escritura nos habla para todos, ¿no? El que aborrece a su hermano. ¿Sabes? Hay muchas formas de aborrecer a una persona. Ignorándola, desechándola de tu vida, pero también no ayudándola a ver. Por eso, que si alguna vez tenéis la oportunidad de hacerlo, pero no para quedar bien y en paz, sino para hacer volver. Dice la Escritura que el que hace volver al que se equivoca, al que peca, ¿no? Al que se aparta, a un hermano, dice el camino, ¿no? Eso es bueno. Eso hace que el Señor te perdona a ti un montón de pecados. ¿Sí o no? Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Es bueno que hagamos volver a los que se equivocan, a los que hierran, a los que faltan a la verdad, diciendo que andan en la verdad. Si andas en la verdad, tiene que verse a través de la luz de la palabra de Dios. Y a más de uno ya no nos pueden engañar. Por eso, creo que todos vosotros lleváis bastante tiempo en el Señor, la mayoría. Y necesitamos fortalecernos con esta gran verdad. Por esto este salmo es maravilloso, guárdalo en tu corazón. A Dios le gusta ver, porque para Él es bueno y para nosotros, y es delicioso que nosotros habitemos juntos y en armonía. Amén. Y la armonía fluye del puro amor que hay en nuestro corazón, del amor ágape de Dios que ha puesto en Él, perdonándonos y salvándonos hacia los demás, aunque los demás en ocasiones se equivoquen con nosotros o no nos presten la atención debida. ¿Creéis que esto es de Dios? Amén. Aunque me lo estoy inventando. Porque si me lo estoy inventando, mañana mismo dejo el pastorado y me voy a mi casa. Pero si creéis que es de Dios, guardadlo en vuestro corazón y practicarlo. Amén. Porque esto es la demanda de Dios en nuestra vida. Porque en estos puntos han caído muchos de nuestros hermanos en la fe, no solo en esta congregación, sino en otras muchas congregaciones. Es lastimoso, es penoso ver que el enemigo toma ventaja. ¿Por qué lo va a hacer? No tiene por qué hacerlo, si realmente nosotros estamos siendo edificados. Por eso es tan importante el amor fraternal. Se usa como un ejemplo de cómo los creyentes deben de tratar a los demás. Dice la Escritura en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor que Dios nos ha dado. Me mira, me deja de mirar, me habló, no me habló, me dijo, no me dijo, me hizo, no me hizo, me puso, no me puso, me tiene en estima, no me tiene, etcétera, 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 de cosas de estas. Si alguno tiene un problema de estos, yo le animaría a que se fuera para un centro de rehabilitación y estuviera allí un año. Seguramente se le quitaban todas las historias estas. Os lo digo de todo corazón. Porque esto es una puerta abierta, una ventana de par en par abierta al enemigo. Y entra a saco, haciendo daño. O intentándolo hacer. En ocasiones lo consigue y en ocasiones no. Porque obviamente aquellos que hemos conocido a Dios sabemos dónde estamos. Pero no nos gusta que el enemigo tome ventaja sobre la vida de nadie. ¿Sí o no? El amor fraternal es indispensable para nuestra relación, no solo en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, sino con la familia de la fe. Esta congregación o cualquier otra congregación, cualquier otro hermano al que tú tengas, al que sepas que es tu hermano en la fe, ¿no? Hay hermanos que son más fáciles amar, otros nos cuesta un poco más, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Ninguna recompensa hay en amar a quien te ama. ¿Por qué? Porque a mí amar a Marisa, por ejemplo, que la conozco desde que estoy aquí y me ha cubierto en multitud de fallos, de errores y de trastadas mías, no me cuesta amarla, no me cuesta, pero ahí no tengo ninguna recompensa. Quizás la recompensa está en amar a aquellos que por alguna razón o por alguna cosa, pues
pues han tenido cosas que no han podido sacar de su corazón o que están ahí y por una u otra cosa, pues mi carne tiende a no querer amarles o a dejar que la palabra de Dios sea efectiva en mi vida. Yo eso no lo puedo permitir. Es más, es ahí donde tengo la bendición. Amén. ¿A alguien no le ha caído mal a alguien alguna vez? Qué pregunta, ¿verdad? No, es que igual hay algún extraterrestre aquí. Que levante la mano el que no, ¿no? O el pie mejor, porque yo creo que en alguna ocasión puntual de nuestra vida, aunque tuviésemos razón, alguien, y inclusivamente cuando digo alguien que ya está en el Señor o que estuvo en el Señor o que estaba en el Señor, en alguna ocasión se nos atragantó, ¿no? Por nuestra relación, porque no fuimos capaces de amarle, porque no fuimos capaces de poner la palabra de Dios en práctica, o porque, por lo que sea, ¿no? Porque alguna vez dijo algo, alguna vez hizo algo. No importa lo equivocado que esté quien esté a nuestro alrededor. La solución, vuelvo a decirlo, la tenemos nosotros en nuestra mano. Nadie puede obligarte a errar. ¿Vale? Te pueden animar a hacerlo, pero tú eres la persona indicada, según la palabra de Dios, para que de ti salga amor, para que deseches toda maldad, para que cumplas la palabra de Dios como Jesús nos mandó, ¿no? En esto conocerá el mundo, aquellos que os rodean, que sois mis discípulos. Si os amaseis los unos a los otros. Y el amor, aunque es muy bueno que nos abracemos al final de la alabanza porque es un síntoma de algo bueno, pero curiosamente vienen un montón de situaciones en ese momento en las cuales a veces nos podemos sentir más rechazados que en otras ocasiones. Es increíble, ¿verdad? Porque alguien me abrazó poco, porque alguien me abrazó mucho, porque alguien no me abrazó. ¿Sí o no? Es curioso, pero somos así de torpes. Pero, obviamente, Dios siempre prueba nuestro corazón y siempre prueba lo que sabemos de Él. Y es necesario que así sea. Todo lo que sale por tu boca será probado. Y le pido a Dios que lo siga haciendo. Que nos siga probando. Que nos siga probando. Que cuando el horno esté bien caliente, que nos eche al horno y que nos pruebe y que miremos a quién queremos seguir. Si al rey que nos dice que nos pongamos de rodillas delante de imágenes y delante de cualquier otra idolatría, o al Dios vivo, aquel que tiene poder para sacarnos del horno. Pero que si por la razón que sea no lo hace, nos da igual. Preferimos morir siendo fieles al Señor. Amén. Tenemos que grabar estas cosas en nuestro corazón. Dice la Escritura en 1 de Pedro 3:8, finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? ¿Está escrito en la palabra o se lo acaba de inventar el pastor? Hermanos, la palabra es la palabra. Muchos prefieren pasarse todo el día saltando y alabando al Señor, pero hay en algún momento que pararse y escudriñar las Escrituras porque es un deber nuestro. No es malo adorar y alabar al Señor todo el día, obviamente, pero necesitamos sentarnos y escudriñar las Escrituras para saber lo que dice la palabra de Dios y cuando vengan los problemas, actuar en consecuencia. Si yo tomo una decisión que está en contra de lo que la palabra de Dios dice, me convierto en un asesino. Me convierto en homicida. Y aún encima yo estoy pensando que soy un fenómeno. ¿Sí o no? Es una luz que es pura tiniebla, pero para mí es luz. Por eso yo tengo que evitar eso en mi vida. Porque puedo hacerme mucho daño a mí mismo. Puedo hacer daño a mi esposa, a mis hijos, a la familia de la fe y a quien sea. Y esto es bueno. Obedecer a la palabra de Dios. Por eso dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, lo vuelve a decir, misericordiosos y amables. Estas cualidades son maravillosas. Pablo en otra, creo que es Pablo quien nos dice que
solo pensemos en este tipo de cosas, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, ¿sí o no? Sí. Nos anima a ello, ¿no? ¿Y por qué nos anima a ello? Porque esta es la fuente de toda vida, ¿no? Aquí, si tú plantas cualquier planta, cualquier semilla bajo esta condición, va a crecer sí o sí. Pero si la plantas en pura roca, en puro fango encharcado, pues como que no. Pero si la plantas con un buen abono, va a fructificar sí o sí. Sin embargo, sabemos que no siempre vivimos, ¿verdad?, como hemos visto en estos versículos, de la manera en la que debemos vivir, y la rivalidad pues entre hermanos siempre ha existido y siempre existirá, por desgracia. Es lo que hay. Somos seres humanos, somos personas que venimos de haber caído, ¿no? de que nuestros padres cayeron en el pecado, y así generación tras generación, y hermanos y hermanas discuten, tanto sea en la carne como sea en la vida espiritual, en la fraternidad, en la iglesia, ¿no? Y pelean unos contra otros, mienten, se engañan mutuamente, y en general pues ocurren muchas cosas y muchas veces, y se tratan muy mal. ¿Sí o no? ¿Todos hemos tenido hermanos, o hay alguno que sea hijo único? Mi hijo es un hijo único y no ha tenido oportunidad de pegarse con sus hermanos a nivel carnal, porque no ha tenido ningún hermano para pelearse con él. Por un lado es bueno, pero por otro lado no, me gustaría haber tenido. Carna no quiso. Pero bueno, lo que trato de deciros es que todos nos hemos peleado con algún hermano, ¿sí o no? Yo soy el menor de 7 y os garantizo que me he peleado con unos cuantos. A día de hoy me faltan 3 porque han fallecido, pero antes de que falleciesen he podido estar a bien con todos, ¿no? Independientemente de que si estaba de acuerdo o no con sus decisiones. A todos le he presentado el Evangelio. Y lo que quiero decir con esto es que no importa las veces que hayamos tropezado, si realmente estamos dispuestos a levantarnos y hacer caso a Dios. ¿Lo crees? Vamos a leer Mateo 22, 36, porque Jesús dijo que los 2 mandamientos más importantes eran amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Quién quiere leerlo? Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Sigue. ¿Cuántos quieres que lea? Tú sigue hasta que yo te diga para. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mirad lo que dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que todos los profetas y la ley que se estableció desde un principio para que viésemos claramente nuestro pecado, y todo el cimiento que nos dice el mismo Señor Jesús, donde debe de estar establecido nuestra fe en aquello que nos compartieron apóstoles y profetas de Dios. Este verso nos revela algo verdaderamente tremendo, ¿no? Que si amamos a Dios, se sobreentiende que debemos de amar a los demás porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Pero él lo dice, y el segundo mandamiento es que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y dice, de estos 2 mandamientos depende todo. Depende todo, porque el segundo dice semejante al primero. Pero ¿cómo puede ser el segundo semejante? ¿Cómo puedo yo amar a Ima o a Alberto o a Ana o a Jessica o cualquiera de vosotros y al mismo tiempo de esa manera estoy amando a Dios? Yo creo que es más importante amar a Dios, ¿no? Pues no. La Escritura nos dice que amemos a Dios, obviamente, es el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y gran mandamiento, eso está clarísimo.
¿verdad? Está súper claro. Pero dice, y el segundo es semejante. O sea, que si es semejante, se le parece en algo, ¿no? Sobre todo en importancia, ¿sí o no? ¿Hablo palabra de hombre o hablo palabra de Dios? Porque si hablo palabra de Dios y es importante, nosotros tenemos que esforzarnos en lo importante. No importa que tu carne te diga que no. No importa que tus pensamientos en ese momento, llevados por tu orgullo, por la razón que sea, te digan que no. Lo que está diciendo el Señor es que tienes que cumplir estos 2 mandamientos para que algo engrane en tu vida con respecto a tu relación con Dios. Y lo complazcas a Él, que es para lo que debemos vivir, para agradar a Dios. Amén. Cuando vivimos para agradar a Dios, hay algo que ocurre sobrenaturalmente en nuestras vidas y hace posible que podamos entender el Evangelio de una forma muy eficaz. ¿Vamos a recibir el daño? Sí. ¿Vamos a estar afligidos? Sí. ¿Vamos a turbarnos incluso por algún tiempo? Posiblemente. Pero cuando estamos empeñados a que la palabra de Dios esté por encima de todo eso rápidamente, aún a pesar de todo eso, y quiero decir más, aún a pesar en esos momentos donde podemos sentir cierta turbación y aflicción, viene la paz de Dios, el sosiego de Dios, la confianza en Dios. Y esto es lo que nos mantiene en pie a muchos. Y me gustaría que obviamente a todos los que estáis aquí en esta mañana. Por eso sabemos que con la palabra prójimo Jesús se refería a aquellos que estaban cerca de nosotros, ¿no? A todas las personas que hay a nuestro alrededor. Y nadie está más cerca que nuestros propios hermanos y hermanas. Sean de nuestra familia en la carne o sean de nuestra familia en la fe. Nadie está más cerca de nosotros que aquellos que piensan como nosotros, que aman al mismo Dios. Nadie está más cerca de nosotros que aquellos familiares que por una razón u otra, en un momento u otro, el enemigo quiso poner trampas y que nos pudiéramos enfrentar a ellos o ellos a nosotros, ¿no? Os puedo garantizar que los juzgados están llenos de denuncias entre familiares. Están llenos. Más llenos que por robos que por crímenes. ¿Quieres creerlo? Pues créetelo porque es verdad. Yo no lo sabía, a mí me lo dijo una fiscal de Noya, que es nuestra hermana Mari Carmen. Nos dijo, hay más del 70% de denuncias y de problemas que tenemos en el juzgado con las denuncias, no solo por herencia, sino por peleas y luchas internas entre familias. Es terrible. Y es una clara evidencia del poder del mal sobre la tierra. Y esto irá a peor. Por eso la Iglesia tiene que cuidarse. No importa que seamos una pequeña congregación, Dios mantiene este lugar aquí por su pura gracia y entendemos de que así lo ha hecho durante muchos años, milagrosamente. No estamos aquí porque alguien ha dado algo puntualmente o si se va no lo va a dar y se va a cerrar esto. No, estamos aquí porque Dios quiere que estemos y ya está. Amén. Y esto es lo importante. Salga el sol o se ponga. ¿Sí o no? Es palabra de Dios. Amén. Por eso la importancia que tiene que la rivalidad entre hermanos pueda provenir de la razón que sea, celos, egoísmo o de terceros. Cuidadín con escuchar a demonios engañadores por medio de otras personas. No importa que sean personas que convivan con nosotros. Cuidadín, porque todo lo que no sea de Dios debemos de decir no. Y no importa que nos enfademos en ese momento con la persona que nos lo está diciendo, porque lo estamos haciendo por amor a ella, por amor al bienestar de nuestro hogar, por amor a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y estamos correspondiendo con lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Por eso, obviamente, ni que decir tiene que es una rivalidad que pueda anularse con el poder de Dios, por lo menos de nuestra parte. ¿Sí? Yo he conocido a personas que han estado rivalizando con otras durante mucho tiempo, ellas solas. A mí me ha pasado con varios, en concreto con un hermano. Me ha pasado que durante 6 meses me ha estado acosando. Y os garantizo que yo tenía muchas ganas de volver a ser yo, el de antes. El que andaba tirado por ahí, el que andaba haciendo lo malo y el que no obedecía a Dios. Y enfrentarme, ¿no?, con la carne a esa realidad, ¿no?
pero realmente el Señor tuvo gran compasión de mí y no podía defraudarle, porque si algo me hace permanecer aquí hablando con vosotros es precisamente el reconocimiento de lo que Él hizo por mí. Agradecerle que me dio una oportunidad y no le puedo fallar, tengo que ser digno. Tengo que ser digno de lo que Él hizo por mí. Y no habló solo, sino que murió, derramó su sangre, se dejó apalear por mí para que yo hoy, cuando me venga una situación de esas, tenga victoria. 6 meses me estuvo acosando esta persona. Hace 4 años que no sabía nada de él y el otro día recibí un mensaje a través de mi hijo, porque yo lo tengo bloqueado en mi móvil, porque reiteradamente ha incumplido la disciplina que yo le puse. Y a través de mi hijo pude escuchar todas las mentiras que volvía a decir, pero con el único propósito de que yo volviera a ser su amigo. Es tremendo. Yo no puedo ser tu amigo si tú no haces la voluntad de Dios, si tú no escuchas lo que te estoy diciendo a través de la palabra de Dios. Me duele más a mí que a ti no serlo. Es terrible, ¿no? Esto me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. Yo le amo, por eso le digo la verdad y por eso la contrasto con la palabra de Dios. Pero no le permito hacer lo que él quiera, seguir siendo como de la misma forma, haciendo y cometiendo los mismos errores. Por un momento estremeció un poquito nuestro corazón cuando escuchamos, pero rápidamente me di cuenta que era otro engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque en sus palabras no había verdad. Mirad, 4 o 5 años después, ha pasado tiempo, mira que puede llover en 4 o 5 años, ¿sí o no? No sabes si tanto. Yo creo que 4 años de ahí no bajan. Pero es igual, aunque fueran 3, aunque fueran 2, aunque fuera 1. Tremendo, ¿verdad? Es igual. Yo estoy en esta vida y lo sé para servir a Dios. Yo sé lo que sé. Y espero que cada uno de nosotros lo sepamos también, porque aunque estemos trabajando en cualquier otra cosa, y para esto no hace falta ser pastor, puedes hacer una obra poderosa de Dios allí donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, en tu día a día. Vosotros sabéis muy bien que he compartido esto hasta la saciedad. El reconciliar al hombre con Dios no es labor solo de un pastor o de un ministerio que Dios levante, eso es un añadido más que Dios le pone a alguien más por la razón que sea. Pero el verdadero ministerio radica a los pies de la cruz y lo hemos recibido todos, y eso es más importante de todos. Reconcilia al hombre con Dios, y eso forma parte de tu vida en Cristo Jesús. Amén. No podemos hacer la inversa, no podemos andar a la inversa. Creer que otros lo tienen que hacer. Somos nosotros, en cada lugar en donde estemos, quienes tenemos que compartir nuestra vida, nuestros hechos, nuestra realidad, nuestro testimonio. Y alguien dice, y si puedes, habla. No, habla también acerca de lo que está escrito. Después de hacer todo eso, habla también. Y no tragues. Cuando te dicen que la palabra de Dios no es efectiva, no es eficaz, que la palabra de Dios la podemos saltar o que podemos saltarnos la torera. No, porque perderemos los dos. Los dos nos engañaremos a nosotros mismos. Al que le estás hablando y tú mismo. Yo me engañé por muchos años. Llegué a creer que mi mentira era verdad. Yo no quiero cometer ese error de nuevo. Sabía que una vez cogiendo el ministerio me enfrentaría a todas estas historias, porque sabía que no era tener cuidado de cosas materiales, de cosas que no duelen, que no se duelen si las pierdes, sino que era tener cuidado de hombres y mujeres que piensan, que andan, que caminan, que sienten, que tienen ataques del enemigo, que tienen momentos diferentes. Y lo que tenía que hacer yo para ellos, se lo dije al Señor: Señor, no me pongas en este lugar si tú no estás conmigo, si tú no me capacitas, si tú no me respaldas. Y realmente el Señor me respaldó y hizo que viera que lo único que tenía que poner en práctica era su palabra. Y no importase a quién se la compartiera y a quién se la dijera. Pero no podía, por simplemente hacer que te sientes en esa silla, mentirte. No te puedo mentir, no me puedo mentir a mí mismo. Me engañaría otra vez.
y creería que es verdad. Es una mentira. Amén. Por eso, hermanos, la rivalidad es criminal entre hermanos. Es homicida. Es un asesinato. Y en la familia de Gedeón también pasó. Fue acusada por el deseo egoísta de Abimelech de gobernar como rey. ¿Quién puede leer Jueces rápidamente? 9:1-6. Jueces, capítulo 9:1-6. Y que alguien busque Génesis 37, del 3 al 4. Acabo pronto, ya sé que me alargo mucho a veces, pero creo que esto es importante para toda la congregación. Amén. ¿Quién la tiene? Jueces 9, del 1 al 6. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis a oídos de todos los que de Siquem, que os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decía: nuestro hermano es. Sigo. Sí. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berín, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, Sí. fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y le dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles de la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eliges por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Déjalo ahí. Lo que está haciendo es una clara muestra, pero os invitaría a leer todo el pasaje, pero está hablándonos de una clara muestra de lo que a veces el hombre busca, en este caso Abimelech, ¿no? Egoístamente, ¿no? Y es capaz de, todos he sabido que en las dinastías y en las familias reales era donde mayor asesinatos entre familiares se ejercía. ¿Por qué? Porque todos querían ser rey, ¿no? Aunque le tocara al hermano primero, el segundo quería liquidar al primero para ser, ¿no? Siempre ha sido esto de parte del hombre, pero aquí hay una clara muestra. Dejaremos de hacer lo que Dios nos dice por ser lo que queremos ser nosotros. Dejaremos que Dios deje de gobernar en nuestra vida por darle auge a nuestro orgullo. Graso error, ¿verdad? Nunca más lejos de la realidad. No queremos hacer esto. Si Dios ha dicho una cosa, así sea. Caiga quien caiga. Amén. Caiga quien caiga. Dice la Escritura, ¿verdad? A tu diestra caerán 1000 y a tu siniestra 10.000. Pero tú sigue adelante. Y la única forma de seguir adelante es obedeciendo al Señor. Obedécelo. Porque la rivalidad solo trae problemas. Génesis 37:4, ¿alguien lo ha cogido? Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Tremendo, ¿verdad? O sea, la rivalidad puede venir incluso por causa de otras personas. En este caso, inconscientemente, por Jacob, dando a ver que amaba más a un hijo que al resto, ¿no?
pero indispensablemente de lo que alguien pueda propiciar, la culpa no es de esa persona. La culpa es de aquel que realmente recibe esa apreciación y obviamente desobedece a Dios y se deja llevar por sus emociones y sus sentimientos. Por eso que las causas de rivalidad entre hermanos pueden venir por muchísimos sitios, pero la única razón y la única cosa que no se puede romper es la palabra de Dios. Y si la rompes ya sabes dónde estás posicionado, ¿sí o no? Si la rompemos ya sabemos dónde estamos posicionados y a quién estamos sirviendo y ya no hay excusa. Por eso yo te hablo a ti y te digo a ti que si te encuentras en alguna situación de esta seas valiente y que le pidas al Espíritu Santo que pueda hablar a través de ti. Y no te conformes con lo que se está rompiendo y con lo que se está quebrando y con aquellos que están saltando la verdad, con sus razones y con sus excusas y con sus justificaciones que aunque fuesen verdad, no son de Dios. Amén. Por cuanto Dios nos demanda otra cosa. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Yo tengo razón y tengo derecho a enemistarme con quien sea. Pues un cristiano no tiene derecho a enemistarse con quien sea. Un hijo de Dios no tiene derecho a eso. No lo tiene. Por muchas vueltas que le dé a su razonamiento. Si realmente se acerca a la palabra de Dios, lo único que deseará es amar, amar y amar. Y no cederá ante el chantaje. Amén. Ante ningún chantaje. Gloria a Dios. Para acabar, sabemos que la historia de José ha sido una historia feliz, ha acabado feliz, él perdonó a sus hermanos y esto es lo que arde en nuestro corazón para que se cumpla su palabra en cualquier situación que pasemos, ¿verdad? Que al final todo pueda acabar bien, incluso aquellos que han dejado lugares como este o otras congregaciones puedan volver en sí, puedan recordar las palabras amorosas de Dios en la cruz. Y puedan volver en sí. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 4 y acabamos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Nos queda claro? Valeria. Aleluya. Nos queda clarísimo. Dice nada. La palabra nada significa nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria para saliros con la vuestra. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Aquí está el problema que nos encontramos cada día en nuestras vidas como hijos de Dios. Y por eso venimos a lugares como este. Si dejas de venir a lugares como este y piensas que solo viviendo como una mosca alrededor de una cabra, de una vaca, puedes vivir en la fe desobedeciendo a Dios, no es verdad, te está engañando el enemigo. El Señor nos animó a través de sus siervos a que no dejáramos de congregarnos, a que tomásemos la palabra de Dios y la pusiéramos por obra, porque ahí veríamos y comprobaríamos el poder de Dios a través de la obediencia. No podemos reconocer ese poder y recibir ese poder si no ponemos en práctica su palabra. Es imposible, puedes conocer lo que quieras de Génesis a Apocalipsis, pero si no lo pones en práctica, eres como metal que resuena o címbalo que retiñe, por un momento se te oirá, pero nada más. Por eso la Escritura dice con toda dignidad, estimando a cada uno como superior a él mismo, y este es el problema que tiene el ser humano de ahí fuera. Todos quieren ser superiores a los demás, pero nosotros no. Los hijos de Dios no. No lo tenemos por qué ser. Porque reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y como aquel que nos ha enseñado cosas que van en contra de la maldad. Y esta es una de ellas. No estimar a los demás como superiores a nosotros mismos nos convierte en orgullosos, en fanáticos de nosotros mismos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Sabes? Aunque te parezca mentira, yo disciplinando a esta persona, a la persona que me acosó durante 6 meses, le estoy haciendo un favor y la pongo delante de Dios para que Él se ponga delante de Dios. Porque dice que la disciplina no es causa de gozo al presente, ¿sí o no? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero dice que trae ¿qué?
frutos dignos y apacibles de justicia y de arrepentimiento. Si no nos trata el Señor con disciplina, la Escritura también nos dice que somos hijos bastardos. Dios al que ama disciplina. Hay muy poca gente disciplinada yo en la iglesia. Pero aquellos que se han querido quedar haciendo cosas que no tenían que hacer, lo he hecho. Muy pocos, y llevo 23 años creo que como pastor. Pero los contaría con los dedos de la mano. Pero creo que por amor lo he hecho y porque Dios así también me lo exigía. Porque ningún favor le hacía en hacer otra cosa diferente a la que no fuese esa. Por eso, no mires lo tuyo propio, sino mira por lo de tus hermanos también. Ora por ellos. Bendícelos. No hace falta que estemos presentes. No hace falta. Yo tengo una relación tremenda con hermanos a los que no veo durante años. Y cuando los veo me gozo con ellos. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con hermanos que me veo 2 o 3 veces a la semana o una vez a la semana? ¿Y por qué no puedo tener esa misma... Tengo que estar todos los días con cada uno de ellos? No. Es Dios quien tiene que estar contigo cada uno de tus días. Y nosotros confrontarnos a nuestra realidad, porque todos tenemos vida, ¿o no? Todos tenemos historias, problemas ya de entre sí, personales, a veces difíciles de resolver y complicados. Pero el día tiene 24 horas y 12 de esas las pasamos casi en stand-by. Si no es la siesta, es durmiendo. ¿Sí o no? Por lo menos unas 8 horas. ¿Sí o no? El resto, pues las tenemos para distintas cosas de la vida. Pero lo que te trato de decir con esto es que si en ti hay un buen espíritu y que si en tu corazón está el hacer la voluntad de Dios, vas por buen camino. Amén. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana y que todo aquello que hemos hablado, que hemos compartido en esta mañana, lo medites en tu corazón. Y si realmente tu deseo es poner la palabra de Dios en práctica, aunque en ocasiones te cueste hacerlo, porque a todos nos cuesta hacer cosas cuando nuestro orgullo está compitiendo con el Señor, pues si realmente el deseo de tu corazón es hacer la voluntad de Dios, te pido que ores conmigo y que le digas así al Señor, ¿no? Señor Dios, estamos aquí porque sabemos que tú nos amas, sabemos que tú nos has soportado muchas veces y que hemos faltado a tu palabra otras tantas. Pero nuestro deseo es seguir queriendo hacer tu palabra y tu voluntad. No queremos ser homicidas, asesinos. No queremos pensar que estamos llenos de luz cuando realmente lo que estamos es llenos de tinieblas. Por eso, papá, oh Dios, mora en nuestra vida y ayúdanos a poder amar aun a pesar de que las circunstancias, las situaciones entre hermanos, entre amigos, entre conocidos, entre familiares sea complicado o sea difícil. Ayúdanos a que por lo menos nuestra decisión no sea una decisión que vaya en contra de tu palabra. Por eso ahí sabremos, oh Dios, y en eso ahí sabremos que estamos en ti, cuando te obedecemos y cuando cumplimos la verdad. Mi Señor, si miramos tu palabra y vemos que estamos rompiéndola, quebrantándola, danos luz para saber que estamos fuera de tu verdad y poder correr al trono de tu gracia, Señor Dios, y hallar el oportuno socorro. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, ¿Sí? el Señor me dio 2 palabras. Puedes levantarte, ponte de pie. Puedes ponerte de pie. Habacuc 2:4 y Habacuc 2:10. Y dice, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y Habacuc 2:10 dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa,
Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Aleluya. Siento de gracias, Jesse.